¿Sabías que en 1960 en Colombia nació el nadaísmo, una de las vanguardias literarias más importantes de América Latina? Conozcamos a Gustavo Forero, un abogado con vocación de escritor. ¿Dónde estás? ¿Te escondes? ¿Te esconden? ¿Respiras aún en algún sitio? ¿Vives o estás ya en la fosa y en lo que queda de esta fotografía del periódico que se deshace entre mis manos? Te busco, pero nadie da noticias tuyas. Ya no me importa enfrentarme ni exponerme a los que tienen que saber cuál es tu paradero. Les grito enfrente, ¿dónde está? Me les planto en la cara. Me cuelgo tu foto al cuello, exclamo en la calle ante abogados, ante jueces, ante periodistas, a los zampones, a los extranjeros. A veces, claro, me escondo por miedo, pero veo esta foto tuya que me asegura que no moriste adentro y me sacuden el dolor y la esperanza y empiezo de nuevo. ¿Dónde estás? ¿Te escondes? ¿Te esconden? ¿Respiras aún en algún sitio? ¿Vives o ya eres solo mi recuerdo? Mi nombre es Gustavo Forero Quintero, soy profesor titular de la Universidad de Antioquia. Yo soy de Pamplona, norte de Santander, desde donde me desplacé, en todo el sentido de la palabra, a Bogotá. Viví en Bogotá mucho tiempo, estudié en la Universidad Externado de Colombia, donde obtuve el título de abogado. También estudié en la Universidad Nacional de Colombia, de donde soy literato. Yo empecé a estudiar Derecho cuando tenía 16 años y cuando tenía 17 años sucedió lo del Palacio de Justicia, cosa que determinó que yo cambiara de perfil. Fue en ese año en que empecé a estudiar literatura en la Universidad Nacional de Colombia y aunque tuve una experiencia como abogado, realmente mi vocación era la literatura. Tuve la fortuna de ganarme una beca para hacer estudios doctorales en España. Cuando estaba en España también tuve el privilegio de tener una oportunidad para ir a trabajar a Francia, país donde viví durante 7 años, en París, y donde pude no solamente terminar mi trabajo doctoral, sino realizar 2 maestrías en literatura y en historia de la literatura en la Universidad de la Sorbona. En lo que escribo trato de rescatar una memoria individual y una memoria colectiva. Por tal razón, los objetos para mí son bastante importantes y sobre todo algunos excepcionales que tuve el gusto de heredar de mi familia. Para sintetizar, esta es una mesa de más o menos del siglo XIX, era de mi tatarabuela. Este es el baúl también de ella, se llamaba Salomé Fuentes. En mi infancia fue muy importante la figura de mi abuela, Zoraida Fuentes. Ella fue profesora cuando pues las mujeres no tenían más opción que quedarse en sus casas. Ella y su hermana apoyaron un grupo cultural, un grupo que pretendió hacer una gran reflexión en torno a la cultura en Pamplona. Lo más interesante de este objeto es que tiene lo que tenía originalmente las cartas que se escribían entre los miembros de la familia. Aquí hay cartas más o menos de finales del siglo XIX, de principios del siglo XX. He hecho todo un proceso de clasificación de estas cartas con el propósito de rescatar una memoria que es individual pero también es colectiva. En estas cartas yo encontré datos muy interesantes sobre, por ejemplo, lo que comían las personas en esta época, lo poco que comían, porque realmente en este contexto del norte de Santander de principios del siglo XX, las dietas eran muy exiguas, muy sencillas. De aquí fue que saqué la historia de mi novela, de Amantes y Destructores, de toda esta información de esta época y de toda esta información que pude clasificar, de lo que pasa con un intelectual, que es un intelectual muy importante de mi novela, que es Teodoro Gutiérrez Calderón, que también era medio hermano de mi abuela y es un poeta reconocido de la región que tiene una vida muy singular porque él es hijo de un sacerdote y esa condición hace que tengan una vida muy
difícil porque todo el pueblo sabe de su origen y eso genera un conflicto entre ellos y un conflicto de ellos con la sociedad porque no los asimilan. Pamplona, octubre 16 de 1943. Señoritas Margarita y Zoraida Quintero, el párroco de Las Nieves las saluda atentamente y se permite comunicarle lo siguiente. Ha sido costumbre entre nosotros que los músicos de los centros más importantes celebren la fiesta de Santa Cecilia, su patrona. Siendo Pamplona uno de los centros más destacados por su cultura intelectual y habiendo en la ciudad un gran número de artistas, profesores y aficionados a este bello arte, sería de desear que se organizara algún festival en honor a Santa Cecilia como expresión de la cultura musical de la ciudad, para cuya realización se permite solicitar su importante colaboración. Este es el espacio donde trabajo, es la biblioteca de mi casa y este es mi escritorio. Y normalmente trabajo en las mañanas aquí. Me dedico sobre todo a la escritura de novelas principalmente, es lo que más me interesa. Y cuando tengo un tema que me apasiona, voy investigando en torno a ese tema. Y bueno, soy bastante sistemático, tanto con el trabajo de investigación como con el trabajo creativo. En cuanto a la investigación, le he dedicado el tiempo a la novela de crímenes. Como ya dejé el tema de la novela de crímenes en Colombia, entonces ya está en los apartados de abajo. Lo de América Latina está en los apartados de acá, del medio, porque es el tema que acabo de terminar. Y aquí ya estoy acumulando en lo que tiene que ver con la novela de crímenes en España. Más o menos a las 10 estoy sentado aquí trabajando, dedicado a la escritura, pero todo debe estar ordenado para cuando yo me siente. Todo debe estar dispuesto, yo estoy perfectamente dispuesto a la labor de escritura. Soy muy riguroso con los horarios, con las comidas. Cuando trabajo yo no me disperso, en general, no hago sino eso. Me concentro totalmente en lo que estoy haciendo. Aunque el general Calderón se había retirado del ejército y vivía del comercio de prendas militares en Bogotá, su apoyo a Suárez en la cuestión de los uniformes que utilizaría el ejército en la conmemoración de la batalla de Boyacá lo llevó a su fin. ¿Sabías que la novela negra se popularizó en Estados Unidos gracias a la Gran Depresión de 1929? Sigamos viendo la historia de Gustavo Forero, director del Congreso Internacional de Literatura Medellín Negro. La novela negra es la que da cuenta de los conflictos sociales, políticos. Yo prefiero llamarla novela de crímenes porque creo que actualmente lo que le interesa a los escritores es hablar de un ambiente de crímenes que se ha hecho generalizado en las diferentes sociedades contemporáneas. Pienso que lo que más le interesa a estos nuevos autores es hablar de un ambiente de crímenes y eso sirve para explicar la novela española como la salvadoreña o la argentina. A mí lo que más me apasiona es escribir novelas. Debo decir que me interesa mucho desarrollar los temas en extenso. Lo que yo escribo es novela social, más que lo que estudio, que es la novela de crímenes contemporánea. A mí lo que me interesa fundamentalmente es la historia y cómo esa historia implica al individuo. Esta es la colección de los libros que he publicado. Consta de los libros de Medellín Negro y la otra parte de la colección es la de los estudios académicos en los que he tenido bastante éxito. Este primer libro de la anomia en la novela de crímenes en Colombia obtuvo el premio a la investigación de la Universidad de Antioquia 2014. También se reconoció una serie de publicaciones críticas que están aquí, publicaciones en Chile, en las revistas más importantes académicas, que son estas tres, en Acta Literaria, Literatura y Lingüística, que son las revistas que tienen las más altas categorías en lengua española. Con este libro, que es mi trabajo de maestría en la Universidad de la Sorbona, este libro es una reedición de una novela del siglo XIX
Xicoténcatl de 1826. Hice esta reedición y para un crítico mexicano muy reconocido, esta es la mejor reedición que se ha hecho de la novela. Lo que a mí más me emociona, digamos, desde el punto de vista de mi sensibilidad como escritor, lógicamente es mi novela que fue publicada en el 2013 y que alude a la desaparición en Colombia, la desaparición forzada. Se inspira en lo ocurrido en el Palacio de Justicia en 1985, la toma del M-19 y la retoma por parte del ejército. El 5 de noviembre tenía un examen de Derecho Penal con el magistrado Reyes Echandía. Lógicamente el magistrado no llegó, él no nos pudo hacer examen de Derecho Penal. Y el hecho me impactó muchísimo porque además de que no ocurrió él no pudo venir a vernos, pues yo bajé a la Plaza de Bolívar y pues fui testigo de lo que empezó a suceder ese día, que fue la toma del M-19 del Palacio de Justicia, todo lo que generó en ese momento, todo el movimiento que hubo, el gran impacto social que el hecho produjo. En la Plaza de Bolívar de una vez se cerró, digamos, pero mucha gente se agolpó pues en ese lugar y todos pudimos ver un poco lo que estaba pasando. Nadie entendía nada de lo que estaba sucediendo, pero todo el mundo tenía interés en saberlo. Y había mucha gente hablando sobre el tema y muchos rumores. Y ya con el tiempo, pues para mí fue todo eso que oí, fue un material muy importante para la escritura de la novela. El Halloween del 31 de octubre es una fiesta estúpida y comercial, pero el cretino decidió celebrarla con disfraces y todo, porque sabía que era un buen gancho para los clientes aburridos. Como cada cosa que él preparaba, esta fiesta tenía esa connotación de orgía sucia en la que él era un experto. Y así nos exigió disfrazarnos de conejitas Playboy y atender las mesas con un simple calzón elástico de color rosado. Medellín Negro surgió de la investigación que yo inicié en 2010, que se llamaba La anomia en la novela de crímenes. Inició con el tema aplicado a la novela de crímenes en Colombia y tuvo ese año Medellín Negro la posibilidad de realizar un congreso internacional, que fue el primero dedicado al crimen y al control social. Este congreso tuvo mucho éxito porque hablar de control social implicaba reflexionar en torno a mecanismos de orden o de relativo orden que se dan en Colombia y que posibilitan que la sociedad de una u otra manera, legal o ilegalmente, funcione. El premio de novela de crímenes Medellín Negro ha tenido mucho éxito desde su inicio en el año 2012. Este es el primer libro que sacamos, es un libro que para el caso era un premio de relato, todavía no habíamos llegado a la novela, y lo ganó un escritor venezolano, Julio Alberto Balcázar Centeno. Tuvimos el privilegio de publicar el libro de Selnish Vivas, que es Finales para Luna, que es una novela muy singular porque es una novela donde los personajes todos son mujeres. Tuvimos el privilegio de publicar la novela Resnik, que es la novela ganadora del premio en 2015. Y esta novela tiene un lenguaje muy sutil, aunque alude a los crímenes en torno a Resnik, a un médico, y cómo este médico va investigando el tema de la desaparición de una mujer. Esta novela, La ropa del muerto, de Fabio José Lanuti, es el premio Novela Negra, novela de crímenes de 2014. Es una novela muy interesante para nosotros los colombianos, inmersos también en procesos de desplazamiento, de emigración. Esta novela alude a los españoles que tuvieron que huir de España como consecuencia de la Guerra Civil Española del 36 al 39 y resultaron viviendo en Argentina como exiliados. Esta novela para mí es muy satisfactoria, es una novela que ganó el premio Medellín Negro de novela de crímenes en el 2016. Esta novela es de Joaquín Guerrero Casasola, es la novela que alude a los años 50 en México.
Hay que decir que este es un escritor muy reconocido en su país y en el mundo entero. Joaquín Guerrero Casasola tiene ya varias novelas y han tenido muchísimo éxito, sobre todo en Europa. Bueno, estas son las novelas que se han ganado el premio y que han sido incluidas en la colección Medellín Negro de novela de crímenes. Echo de menos que todavía aquí no tengo la novela ganadora de este año, que es La doble espiral de Pacho Restrepo, el primer colombiano que ha obtenido el premio, novela de crímenes Medellín Negro. ¿Sabías que la imprenta Universidad de Antioquia corrige, diagrama, diseña e imprime textos desde 1929? Gustavo Forero encontró en el alma mater el destino de su enseñanza e investigaciones. Yo llegué a la Universidad de Antioquia en el año 2006, en noviembre, como consecuencia de un concurso que hubo, que me lo gané ese año. Yo soy profesor titular en este momento y en la docencia tengo la materia literatura contemporánea. En investigación realizo una investigación en torno a la novela de crímenes en España y en extensión soy el director del Congreso Internacional Medellín Negro, que es el proyecto Medellín Negro. Yo en investigación, como dije, he trabajado desde que llegué, desde el 2006. En el 2010 ya hice el congreso, pero en investigación siempre he tenido un proyecto vinculado con el Comité de Desarrollo de la Investigación de la Universidad de Antioquia. Siempre he tenido un proyecto, yo empecé con Colombia, después seguí con América Latina y ahora estoy en España y en Francia un poco, investigando la novela de crímenes en estos contextos. Buenas tardes. Bueno, ¿cómo les ha ido? Sí, ha sido muy grato leer sus trabajos. Yo creo que de nuevo hablo de mi abuela. Mi abuela era una profesora a principios del siglo XX y creo que esto pues me dejó una impronta realmente. Yo me considero un docente también por familia, por cultura, por educación. Yo empecé a trabajar como docente como en el año 90 con niños pequeños de guardería. Ya llevaba 3 años estudiando la filología, la literatura y empecé a trabajar en una guardería, niños muy pequeños. En lo que atañe a la docencia, también desde que llegué, yo he dado cursos de historia de América, literatura latinoamericana, literatura colombiana y ahora lo que hago es impartir cursos de literatura contemporánea. No solamente hablo de América Latina, de España, sino también un poco de Francia y lo que sucede en la novela de crímenes en contextos como Europa del Norte. Bueno, muy bien. Bienvenido. ¿Cómo está usted? Sí. Perfecto. Aquí cuéntenos un poco su experiencia tan dura. Está bien. Este es suyo. Muchas gracias. Usted viene del Brasil, ¿no? De Brasil, sí. Muchas gracias. ¿Usted nos puede contar un poco su visita obstaculizada? La visita se debe, yo pertenezco a la Academia de Letras de Campo Nacional de Brasil y nosotros tuvimos una bienal del libro hace poco tiempo y una fiesta litero-musical que se llama en la ciudad y viene gente de todo el mundo y ahí yo me enteré por la gente que estaba ahí de que había aquí la que usted organizó. Medellín Negro. Sí, Medellín Negro. Mi nombre es Héctor Enrique Giana, soy argentino, naturalizado brasilero y represento la Academia Joseense de Letras, que es una academia de una ciudad del estado de São Paulo, del cual soy presidente y vine aquí a tener una conversación, perdonen que por ahí hablo un poco en portugués, con el profesor Gustavo. Y fue muy interesante, muy productiva y vamos a ver si trabajamos en conjunto en el futuro para hacer algunas cosas. Para nosotros ha sido muy
enriquecedor contar con el apoyo de 3 estudiantes de la Universidad de Minas Gerais Sí. que nos ayudaron a hacer... De ahí. ustedes de Sí, Minas Gerais. de Minas Gerais, sí. Y entonces para mí es un gusto entregárselo para que usted vea lo que hacemos en la Universidad de Antioquia Muy bien, le agradezco mucho. en relación con la novela de crímenes en Brasil. A Gustavo yo lo conocí a través de un site que él tiene por indicación de un grupo cultural que hay en esta ciudad que yo le digo. Existe una fiesta litero-musical y en esta fiesta litero-musical ha habido gente de Buenos Aires, de Argentina, que ha nombrado al profesor Gustavo como el organizador de este evento de Medellín Negro. Para mí la Universidad de Antioquia es una base, la infraestructura para todo lo que hago, es lo que me permite tener impacto social, cosa que me interesa muchísimo, porque creo que mi función como intelectual y como profesor es tender a un cambio social en Colombia. Te invitamos a que nos sigas a través de las redes sociales, Facebook, Twitter y el canal de YouTube de la universidad.